libro de Jeremías, en el libro de Éxodo y en el libro de Apocalipsis. Qué rápido. Así tenemos que hacerlo. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Éxodo 32, 34. Nada más les doy la cita para que después podamos buscar los resultados. Primera cita, Jeremías 30, 11. Segunda cita, Éxodo 33, 32, 34. Y la tercera cita, Apocalipsis 3, 19. Apocalipsis 3, 19. Y la primera cita en Jeremías 30, 11 dice así: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Éxodo 32, 34 dice así: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Apocalipsis 3:19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos orar con los ojos cerrados. Señor, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu ayuda y por tu dirección. Sé glorificado en este lugar, en cada corazón, en cada ser, en cada espíritu, en cada alma que quiere recibir la palabra que nos alienta, nos estimula a seguir creciendo en la vida espiritual, para así glorificar tu santo nombre. Especialmente, Señor, toca a aquellas personas que todavía no son salvas y que si mueren así, van a perdición. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Una de las peores cosas para el ser humano es ser disciplinado o reprendido o regañado. Nadie le gusta. Nadie le gusta que lo regañen. Nadie le gusta que lo pongan en disciplina. ¿Ve que Alfa y Omega como que es especialista en poner en disciplina? Pero no es el resultado de poner en disciplina, sino una conclusión de romper alguna regla. Pero a nadie le gusta la disciplina. Y cuando se trata de disciplina, hermanos, una de las cosas más inquietantes que presenta la palabra de Dios es la existencia del infierno, donde allí será castigado todo espíritu que se levanta contra el trono de Dios. Castigo eterno. Hermanos, nadie queda exento del castigo, y ese es el tema, el castigo según la Biblia. Usted puede analizar las Escrituras y ver que es una serie de contrastes. Por ejemplo, bendición con maldición. Allí hay un contraste. Bendición con maldición, según la Biblia, van juntos. Allí va prácticamente este tópico de bendición con maldición. Castigo va junto con salvación y ambas cosas son eternas. El tormento eterno para los perdidos y el gozo eterno para los redimidos. Estas cosas van paralelo según las Santas Escrituras. Y es necesario para nosotros saber por qué la Biblia presenta lo que significa el castigo. Castigo según la Biblia, los versículos que usted acaba de leer y de oír y de leer prácticamente, usted encuentra allí acerca del castigo. Históricamente, Dios castigó toda rebelión. Y si necesitamos esta palabra es porque Dios sabe que tenemos la necesidad, que hay fibras en nuestras vidas o hay necesidades espirituales que no hemos resuelto todavía.
Si usted es de las personas que se enoja porque le regañan o porque le aconsejan, usted no ha resuelto su problema. Y así es Dios. Dios no pasa por alto ninguna altivez de ojos y altivez de corazón, sino que el Señor todas estas cosas las tiene muy en cuenta. Y si tomamos una serie de ejemplos, lo primero que vemos es que Dios castigó toda rebelión, por ejemplo, a Adán y Eva por su pecado. Dios los castigó y la tierra sufrió las consecuencias. Y hasta el día de hoy, por esa rebelión, sufrimos las consecuencias, pero hubo castigo. Caín mató a su hermano Abel. Este mensaje es muy simple, pero Dios castigó y maldijo a Caín por lo que hizo. Y eso nos lleva también a los antidiluvianos. La gente antes del diluvio estaban en el pecado, estaban desafiando a Dios. No podemos desafiar a Dios para nada. Mejor es que nos amistemos con Dios. ¿Qué pasó con los antidiluvianos? Dios los castigó con agua. Hay algunas citas que me gustaría darles, pero el tiempo es perentorio y esto es historia que usted conoce. Cada enero que empezamos el año, leemos la Biblia, empezamos en el libro de Génesis y entonces usted tiene la oportunidad de seguir viendo todos estos antecedentes acerca del castigo. Dios castigó toda rebelión. Seguimos más adelante, Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Y esto lo tocamos como iglesia, porque estamos llegando al colmo viendo la maldad en el mismo día de hoy, que están tratando de ponerle un pedestal a la perversión. Dios no la pudo tolerar, la perversión sexual. Entonces Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. En Génesis capítulo 9 del 5 al 6 tenemos una referencia acerca del castigo de Dios por ciertos aspectos, por derramar sangre. Vamos a capítulo Génesis 9 del 5 al 6 y dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Está en los albores de las revelaciones bíblicas y Dios está diciendo ya lo que le disgusta. Y el castigo por cometer delitos de derramar sangre y no derramarla sobre la tierra y matar a una persona. Encontramos en la palabra del Señor, hermanos, la pena de muerte por diversas causas, porque esto nos lleva a la conclusión de lo que Dios quiere enseñarnos en este día. En primer lugar, en Levítico capítulo 24, el versículo 16, cuando se habla del nombre de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Números 24, 16. Y así dice la Escritura: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. El nombre, blasfemar contra el nombre de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2 está hablando del nombre que Dios le dio a Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de las aguas, y todo hombre o toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Allí tenemos el nombre del representante de Dios en la tierra, el Señor Jesucristo o el Verbo. Entonces la pena capital era muerte. Aquí se trató de alguien que por ignorancia, por lo que haya sido, Dios no tiene por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Y aquí hubo pena capital. Otra cosa que encontramos, pena capital, en Levítico 24, 17. Todas estas enseñanzas es para que nos lleven el Señor al punto de poder analizar nuestra vida y nuestra conducta. Levítico
24:17 dice así: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, pena capital, pena de muerte. Se hace mucho ruido cuando algo sucede, el delito de alguien y lo condenan a la pena de muerte, pues es bíblico. No lo vamos a discutir si es bueno o si es malo, pero usted aquí lee con sus propios ojos que Dios que mandó a escribir este libro, allí tenemos prácticamente el carácter ético de Dios en relación con la pena de muerte. No guardar el día de reposo. Vamos a Números capítulo 15, 35 y 36. Dice así: Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Recogiendo leña en el día de reposo para hacer sus pupusas, arepas. Y entonces lo descubrieron. ¿Qué iban a hacer con él? Ahí usted lee los versículos anteriores que no había manera de decir. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Entonces Dios declaró pena de muerte, pena capital. Éxodo 22:16. Vamos a Éxodo 22:18, perdón la cita. Éxodo 22:18 dice así: a la hechicera no dejarás que viva, o sea, muerte. A la hechicera. Las que practican adivinación, las que adivinan la suerte, lo que usted puede imaginarse que en el día de hoy son muy modernas y tienen muchas maneras de hacerlo, santería y tantas cosas que vienen de Cuba, la República Dominicana, la macumba del Brasil, todo eso es brujería. Según la Biblia era la pena de muerte. Más adelante, hermanos, encontramos varios delitos, Levítico 20:10, varios delitos que hay que considerar porque en el día de hoy las cosas se han suavizado por no usar las escrituras. La palabra de Dios es tenaz, porque Dios es tenaz. Y entonces vamos a Levítico 20:10, que dice la Biblia: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No vamos a discutirlo, simplemente lo que sucedió en el pasado. Y en el mismo capítulo, por homosexualidad, capítulo 20, versículo 13, dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En el día de hoy tal vez nos van a matar a nosotros los predicadores por no casar pervertidos. Esa es la inversa ahora. Está una ley en embrión detrás de aquellas personas que no le dan un aplauso a la perversión según Dios, para que se casen pervertidos con pervertidos o pervertidas con pervertidas, o sea, llámese la homosexualidad o llámese el lesbianismo. Pero aquí encontramos en la palabra de Dios por inmoralidad. Más adelante en el versículo 27 dice así: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Pena de muerte por diversas causas. Ahora, la forma de ejecución. En el día de hoy, en ciertos países, en ciertos estados, hay diferentes formas de ajusticiamiento, de ejecución. Aquí había apedreamiento. Recuerden cuando trajeron una mujer a los pies de Jesucristo, en el libro de San Juan. Eso era para tirarle las piedras, o sea, iba a ser apedreada. ¿Cuántos recuerdan la historia? Una mujer estaba en el acto de adulterio, de fornicación. ¿Cuántos recuerdan la historia? Levanten la mano. Y entonces la trajeron ahí. ¿Qué dijo Cristo Jesús? El que está sin pecado. Cuando hago eso así, para los que no entienden tal vez, que el que está sin pecado, que levante la primera piedra y se la tire a la mujer. La ejecución era por medio de apedrear a una persona. Otras veces la horca. En el libro de Esther, allí hay un caso de ahorcamiento. Iban a ahorcar a Mardoqueo, judío.
Pero podemos decir las cosas se invirtieron y el que quería ahorcar a Mardoqueo, Amán, resultó ser el hombre ahorcado. Más todavía, la quema. En la cuestión de problemas sexuales, problemas de ciertas situaciones sexuales, era quemar los adúlteros. Los sacaban y los quemaban. Si no estoy mal en el sentido de Judá, que se apartó de sus hermanos y más adelante tuvo hijos y los hijos crecieron y se murieron, entonces quedó la mujer esperando que uno de sus hijos se casara y no se casó, entonces se convirtió en cierta forma en prostituta y Judá cayó en la trampa y después cuando se dio cuenta, y él no sabía eso, que estaba embarazada, dijo que la saquen y la quemen. Entonces había ejecución por medio de apedrear a una persona, por medio de quemar a una persona o por medio de asaetearlo. Todas estas cosas. Otra forma de castigo fue represalia, fue compensación. Si un hombre se robaba una oveja, tenía que devolver 4 ovejas, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Casi no habían cárceles, como en el día de hoy que las cárceles están abarrotadas, porque no hay castigo. Más bien es un resort, es un balneario. Algunos estudian allí, levantan pesas y qué gente tan cuajada. Tiempo para hacer ejercicio. Balnearios que van a México, que van a Colombia, que van a El Salvador, para que puedan darse cuenta de la verdadera situación de lo que es el castigo. Hermanos, castigo según el Nuevo Testamento. Este tema es muy importante para que tengamos la información, para que tengamos el conocimiento de los procesos divinos de misericordia, pero al mismo tiempo de justicia. Hermanos, en el Nuevo Testamento mira hacia el futuro espiritual de la persona. Ya no está proyectando el castigo de una manera, podemos decir, bodily, o sea, del cuerpo, sino de una manera espiritual. Vamos a Mateo 5:22. Esto nos compete a todos nosotros. Mateo 5:22 dice así la palabra del Señor. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Note que el tono ya apunta a algo espiritual. En el capítulo 25 del mismo libro de San Mateo, salte rápidamente, en el capítulo 25, versículo 41, lo hemos pasado muchas veces, pero volvemos a hacerlo, porque la palabra del Señor es fresca cada día. 25, 41 dice así: entonces dirá también a los de la derecha, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el 46 también dice así: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Usted note que en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, dice la palabra, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esas leyes draconianas tan fuertes en el Nuevo Testamento ya apuntan al alma, al corazón de la persona. Por ejemplo, mire lo que es esta clase de pecados que se encuentra en Mateo 12. Habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una ejecución que atañe al alma. Mateo capítulo 12, versículo 32 dice así. 31 inclusive. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es espiritual. Está hablando ya de cosas profundas, no cosas físicas, exteriores, no prisión física, no un delito físico, sino un delito espiritual. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y haciendo un paréntesis en este aspecto, hay un grupo ya denominado testigos de no sé qué. Porque si fueran testigos de Jehová, tendrían al Espíritu Santo. Pero lo niegan rotundamente, quitándole la personalidad y diciendo que es una fuerza, como la fuerza eléctrica. Entonces este es un pecado
que no tiene perdón, dice la palabra del Señor. Usted la lee, usted la absorbe, yo la absorbo. La gravedad que hay en este grupo, llamados testigos de Jehová, porque no creen ni en Adonai, que es el Jehová, no creen ni en Jesucristo, mucho menos en el Espíritu Santo. Para poder llegar a conocer a Jesucristo y a Adonai o hacia Jehová, hay que pasar por el Espíritu Santo. Es el que enseña, es el que nos guía a toda la verdad. Entonces ya en el Nuevo Testamento el tema es de tipo espiritual. En las profecías apocalípticas, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10, y usted encuentra capítulo 14, versículo 10 y 11, y dice así. Él también bebe, esto se habla de la bestia y del falso profeta, está hablando de la marca de la bestia, y para los efectos dice así. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estamos a las puertas de esta cosa tan impresionante. Pero aquí está el juicio de Dios. Impresionante también. Hermanos, usted puede ver todos esos detalles. Vamos más adelante en Apocalipsis 20, y eso lo conoce usted de memoria. Apocalipsis 20, 10 dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Castigo, según el Nuevo Testamento, aquí presenta a esta clase de espíritus. El diablo, castigo para el diablo. Esta profecía es interesante porque nos lleva al versículo que dice también, donde el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, no se halló con alguna relación con Cristo. Cristo es el que nos salva, el que nos transforma, el que nos da vida eterna. Y si usted no tiene relación con Jesucristo, no hay un récord de su vida ante el trono de Dios. Y dice, por eso dice la Biblia, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué pasa? Ahí está, fue lanzado al lago de fuego. Esto es el castigo eterno. Hermanos, el significado del castigo según Dios, piense esto. El significado del castigo según Dios no es para reformación. El castigo de Dios no es para reformar a nadie, es punishment, es sentencia, es pago, es recompensa. No es para reformar a una persona, es la ejecución de la justicia de Dios conforme al delito. Eso es lo que significa castigo eterno. Si que usted quería una información acerca del castigo según la Biblia, vaya dándose cuenta, léalo por usted mismo. Lo que significa el castigo según Dios es la ejecución de la justicia de Dios conforme al delito. No es para que otros escarmienten. Yo recuerdo en una ocasión, un hombre moroso para pagar fue llevado finalmente después de 8 meses a la corte. Y en la corte, mientras esperaba casos de resolver, parece que un pintor le hizo un trabajo a un señor y ahí lo estaba demandando, y entonces le dijo esto y esto y esto, entonces el juez oyendo. Y se paró el juez y dice, le doy 30 minutos para que le pague toda la plata al pintor. Y se volvió y se sentó. Entonces aquel hombre que llevaba 8 meses de moroso con la deuda, llamó al que le debía, dijo, salgamos afuera. Ese fue, podemos decir, un juicio que lo amedrantó, o sea, un juicio de escarmiento. Viendo lo que estaba pasando, no se atrevió a esperar el juicio de él, sino que llamó a la otra persona y arreglaron, y en cuestión de días empezó a pagarle, a pagarle, a pagarle. Pero note usted, hermano, que el significado del castigo no es para reformación, es para la justicia divina. Y no es para que otros escarmienten. Según Dios es justicia. El infierno es justicia. Es increíble. Es increíble porque no tenemos la mentalidad divina. No tenemos la santidad de Dios. Entonces nos parece cosas horribles.
que Dios castigue, pero Dios castiga es en justicia. Vamos a Salmo capítulo 9 y usted encuentra lo que dice la palabra del Señor acerca de la justicia de Dios. Salmo capítulo 9, versículo 8. Salmo 9, 8 dice así: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Eso es usted y yo. Justicia. Dios no castiga por castigar. Es la justicia de Dios. Hermanos, Dios traerá a juicio toda obra. Llegamos tarde, llegamos temprano, no leímos la Biblia, no oramos, no guardamos los diezmos. Allí vienen los detalles de la justicia de Dios. Dice el libro de Eclesiastés rápidamente. Eclesiastés capítulo 14, ya es el último capítulo 12, rectifico. Eclesiastés capítulo 12, 14 dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, pecados encubiertos, malas acciones, sea buena o sea mala. Ese es el significado del castigo. Dios traerá todo a juicio. Y en el libro de Apocalipsis 20 encontramos una información mucho más breve, pero muy, podemos decir, terrible. Apocalipsis 20 del 12 al 15, y así lo leemos textualmente. Dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertes, etcétera, etcétera. Los muertos serán juzgados según lo que hayan hecho. Y una de las cosas peores es según lo que usted haya hecho con el Señor Jesucristo. Estamos viendo el castigo que se llama punishment, pero ahora el castigo chastisement, que es diferente, es para que produzca más fruto. Dios nos castiga, Dios nos corrige, y para eso tomamos el libro de San Juan capítulo 15, nada más para que podamos ver las informaciones divinas. Y allí en San Juan capítulo 15, versículo 2 dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, con estas cosas tenemos el castigo, podemos decir, correctivo, castigo preventivo, como el apóstol Pablo. Dios le reveló cosas grandes y maravillosas, creo que lo llevó hasta el tercer cielo. Y luego dice, y para que la grandeza de las revelaciones no lo infatuaran, no lo hicieran mucho más grande, que se iba a creer más grande, Dios le mandó un castigo correctivo, un aguijón en la carne. Muchas veces estamos huyéndole a los castigos divinos y resulta que Dios nos está corrigiendo porque nos ama. Dios nos ama, nos está corrigiendo de una manera o de otra. Castigo preventivo, como un buen padre. Hebreos 12, encontramos eso de un buen padre. Hebreos 12, versículo 6 dice así: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él es buen padre. Nos disciplina, nos da coscorrones, nos da juguetazos, para que podamos andar en luz, si estamos andando en tinieblas. Hermanos, Israel, ¿qué pasó con Israel? Israel fue castigado por su idolatría, y en Isaías 42, para que usted nada más tenga la cita, está hablando de que doblemente había recibido el juguetazo, el castigo, para levantarle de la idolatría. Y por cierto que Israel fue curado de la idolatría. Israel pecó y no pudo evitar el castigo. Jeremías 30:11, que fue el punto de partida de nuestros versículos. Jeremías 30:11 dice así: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera Dios nos deja sin castigo. ¿Cuántos son hijos de Dios? No la baje. Dele gloria a Dios porque usted es hijo de Dios. Gracias a Dios. Ahora espere el juguetazo. Cuando usted no viene temprano a la iglesia, juguetazo, que no pasó nada. No, es irreverencia.
Piense mucho que cuando tenemos 2 horas y ya por eso estoy midiendo mi tiempo porque también tengo que seguir la pauta de orden. Hermanos, Dios castigó a su Hijo. ¿Por qué? Por usted y por mí. En el libro de Isaías encontramos en el capítulo 53, versículo 5. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Castigo. Castigó al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestra paz. Y usted nunca tendrá paz a menos que tenga el Señor Jesucristo y se haga efectiva la obra de la cruz. Hermanos, en el día del castigo, será ese día cuando usted no tiene ni raíz ni rama, dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. No tiene usted recursos para nada. Pero por cierto sí que el Señor castiga, en el día del castigo suceden estas cosas. Los murmuradores de Dios, en el día del castigo, Dios les dijo eso claramente. Yo no voy con esta gente, mi espíritu va con mi ángel va con usted, le dijo a Moisés. Pero en el día del castigo, visitaré la maldad de los israelitas. Cosa que Dios hizo. En el día del castigo, Dios los castigó. Note que cuando Cristo vuelva, y eso lo dice la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, para los efectos, abra la Biblia y lo ve. Y está hablando de algo interesante en relación con cierta clase de personas. Dice el versículo 7 así: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Buenos y malos, no hay tercera venida de Cristo. Y los que le traspasaron. ¿Por qué menciona los que le traspasaron? Porque Dios castigará. Aunque la muerte de Cristo fue una necesidad, era necesario que el Cristo padeciese y muriese, etcétera, etcétera, y resucitase. Pero los ejecutores, que somos todos nosotros, esa es una. Y segundo lugar, los que de alguna manera allí pusieron las manos contra Jesús y le dieron bofetadas. Ese que le enterró la lanza. Porque ahí dice, y los que le traspasaron. No hay crimen impune. No hay fechoría que se haya hecho que el Señor no la tome en cuenta. Es mejor vivir en paz con Dios. Es mejor amistarse con Dios. Es mejor venir a un encuentro con Él. Con Dios es mejor andar por las buenas. En términos machistas, o por las buenas o por las malas. No, con Dios no es o por las buenas o por las malas. Por las buenas. ¿Por qué? Porque hay castigo. Hermanos, toda rebelión de ángeles fue castigada. Hebreos capítulo 2, ya estoy para terminar. Hebreos capítulo 2, 2 y 3 dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Pero el punto es que el pecado de los ángeles, dice la Biblia que ellos están encerrados en prisiones eternas para el castigo en el día del juicio de esa clase de espíritus. Es muy grave la situación. A los que persisten en pecar, dése cuenta, allí tenemos de parte de Dios el juetazo, antes que sea demasiado tarde. Es mejor creer en el Señor, es mejor recibirlo. Es mejor seguir sus pisadas, es mejor seguir su camino. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, Señor nuestro Dios, te bendecimos, porque antes que venga el castigo, tú nos das la advertencia. Señor, esta advertencia pesa en el día de hoy acerca del Señor Jesucristo. Abre el entendimiento, abre los ojos, abre la mente y abre el corazón para que nos demos cuenta de lo latente que es tu palabra, de lo real que es caer en el pecado, en la desobediencia o no acatar tus órdenes. Mientras la iglesia ora, querido amigo que me escucha, el castigo por no creer en Cristo es la condenación. El castigo por no creer en Cristo es la condenación.
Claramente dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo que me escucha, hay condenación eterna como castigo por no creer en Cristo Jesús. Yo le invito, el Espíritu Santo lo invita, esta es la palabra de Dios, la iglesia le invita a que acepte a Cristo. Creer en Cristo es aceptarlo y acomodarse a todas sus reglas, no unas cuantas, a todas sus reglas, de tal manera que una persona cuando acepta todas las reglas de Cristo para no ser condenado, es morir en Cristo, estar crucificado con Cristo Jesús. Si alguien quiere aceptar a Cristo, le conviene para que no venga condenación, castigo eterno. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay nadie que lo saque del infierno o del lugar de perdición. Solamente Cristo le puede librar en vida, de darle vida eterna, de limpiar su pecado, de transformar su corazón, de darle un nuevo aspecto a su vida, y ese es ser hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento. Si quiere aceptarlo, es su voluntad o es su rechazo. Si lo rechaza, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que no están en Cristo Jesús están condenados eternamente. Ahora que tiene vida, es su oportunidad de que pase al frente o que levante su mano y acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Él le ama, le quiere perdonar sus pecados. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. ¿Qué hará usted? Hay un castigo y ese es el infierno. Usted puede ser libre de ese castigo aceptando a Cristo. En Él no hay ninguna condenación, sino la vida eterna. ¿Qué opina usted? En Él no hay ninguna condenación. Romanos 8:1. En Él está la vida eterna. Pero si usted lo rechaza, si usted no cree en Él, estará perdida. Y el castigo bíblico, como lo dice aquí, será sobre usted y usted es el culpable. Fue advertido. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Sigue con nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Perméanos de tu espíritu, que esté sobre nuestras vidas y que no lo contristemos con el pecado, con la rebelión, con la vida moderna y sucia, sino que en obediencia glorifiquemos tu santo nombre, viviendo en santidad, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La honra y la gloria sea para ti. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Así sea. Amén.